Me da mucho gusto conversar con Enrique de la Madrid, aquí en la ciudad de Monterrey. Enrique, qué gusto platicar contigo. Buenas noches. Gregorio, gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu programa. Bueno, tú has estado hablando precisamente de lo que México necesita, ¿no? También te hemos escuchado en diferentes conferencias o en reuniones en círculos pequeños, medianos y grandes, con diferentes audiencias, hablando precisamente acerca de un futuro, no para las ciudades, sino para el país. Es que, a ver, yo pienso que un mucho mejor México es posible. Es absolutamente posible un país que crezca mucho la economía, que genere muchos empleos, pero sobre todo que sean mucho mejor pagados. Un país donde podamos aspirar, por ejemplo, a vivir con tranquilidad, con seguridad, que cuando una madre se despide de su hija, sea un hasta luego y no simplemente una súplica de ojalá te pueda yo volver a ver. Un país donde además tengamos servicios de educación, de salud. Entonces, ese México sí es posible, pero tenemos primero que los mexicanos ponernos de acuerdo y después trabajar juntos hacia allá, porque si lo hacemos juntos, sí llegamos. Si lo hacemos de pleito, no hay forma de llegar ahí. ¿Cómo ves al México de este año 2022 que estamos terminando? Pues muy polarizado, muy polarizado, y a mí lo que me llama la atención es que de donde tendrían que venir los llamados a la unidad, que justamente es desde los gobiernos, a veces desde los gobiernos viene la polarización. Eso no funciona. Nos tienen y nos tenemos que poner de acuerdo. Y al gobierno le compete al final del día representar a todos los mexicanos y decir vamos a ponernos de acuerdo juntos. México es un país muy plural y no se trata de que seamos todos iguales, pero dentro de la pluralidad nos tenemos que poner de acuerdo en aquellas cosas que coincidimos. Está muy revuelto el ambiente, ¿no? Pero lo que sucedió con este tema de la reforma electoral y específicamente lo que mucha gente decía hasta hace unas semanas, pues la defensa del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y la defensa de la democracia. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo me sumo a aquellos que piensan que el mejor sistema que podemos tener los mexicanos es la democracia. La democracia no solamente es la forma de escoger un gobierno, es la forma de respetar esta pluralidad. También hay valores detrás de la democracia, la tolerancia, el respeto a los ajenos. Sí, el gobierno de las mayorías, pero con el respeto a las minorías. Y el INE hoy en día se ha vuelto de alguna manera en el símbolo de la democracia, es el árbitro. 76% de los mexicanos tenemos una buena opinión sobre el desempeño del INE. Entonces, la verdad de las cosas, a mí me parece que el gobierno, y luego con respeto, ha perdido la brújula. Porque la prioridad de los mexicanos no está en cambiar el INE, está en cómo lo hacemos para que crezca la economía. Cuando termine estos 4 años de la administración o del gobierno federal, la economía mexicana será del tamaño, si no es que más pequeña, de la de antes del COVID. Y siempre dice el gobierno, bueno, pues Brasil o otros países tuvieron COVID. Sí, nomás que Brasil ya es más grande, Colombia y Chile ya son más grandes sus economías que antes del COVID. ¿Qué no la prioridad debiera de ser en que tengamos hospitales, que tengamos servicios de salud, que tengamos medicinas? ¿En serio la prioridad está en fusionar unas direcciones generales del INE? ¿Qué no la prioridad es un país más seguro donde podamos transitar por las calles? ¿En serio la prioridad es recortar las facultades del INE? Yo a mi juicio creo que están pegándole al INE porque le quieren pegar a la democracia. Y por eso estamos muy preocupados algunos de los mexicanos, yo creo que la mayoría, de que vemos un ataque consistente contra la democracia. Y en un régimen autoritario no nos puede ir mejor, ¿eh? Eso sí estoy seguro. Con la democracia tenemos nuestros problemas, pero un régimen autoritario. Y un comentario adicional. Muchos dicen, hombre, ustedes exageran, México no podría ser nunca un Venezuela. ¿No? Perfecto, te la dejo. Escógeme, Perú, Bolivia o Argentina, escoge. ¿Cuál de esos te gustaría ser? México no tiene por qué estar en esa discusión. Debemos de estar en la discusión de cómo construir un México mejor, un México de clases medias, donde podamos acabar con la pobreza extrema y acabar con el hambre. Y eso sí se puede. Se habla de que pues, partidos políticos tendrán que aliarse, armarse las famosas coaliciones y específicamente pues, para competir con Morena y sus aliados, porque posiblemente también irían en alguna coalición, pues estaría PRI, PAN, PRD, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos. E idealmente, yo sí sigo insistiendo en que tendremos que encontrar una forma también de que nos incorporemos, nos sumemos o hagamos un frente también con Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en lo fundamental, que es una economía que crezca, que progrese, y si estamos de acuerdo en que sea en un régimen democrático de libertades, ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Pues a ti te tocó vivirlo muy de cerca en la época de tu papá, como tu padre como presidente de México, el presidente Miguel de la Madrid. Y bueno, pues eras adolescente, ¿no? En aquel entonces. 20 años, sí, o sea que entre adolescente y empezando a ser, digamos, un joven adulto. Era otro México, sin lugar a dudas, ¿no? Era otro México, pero finalmente un México que tenía el mismo anhelo. En ese entonces era salir de una grave crisis económica, además con una serie de fenómenos naturales, pero nos pusimos de acuerdo.
y evitamos, en ese momento los mexicanos evitamos que el país se hundiera en una crisis, como si fuera un barco que se hundiera, salió a flote y cambió de rumbo. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer los mexicanos otra vez, reconocer que hay una crisis, pero también estamos llenos de oportunidades. El mundo está cambiando, crisis China-Estados Unidos, que debería ser negocios que se vengan para acá, una crisis de cambio climático que debiera ser el principal motor del crecimiento de nuestra economía, y tenemos un mundo sobre todo del conocimiento, el mundo del Internet, que debiera ser una oportunidad para los jóvenes mexicanos. Y lo que se ha hablado durante meses es de que pues tendrían que juntarse todos los partidos políticos y que se pusieran de acuerdo primero entre los diferentes partidos políticos, tú mencionaste ya 4 de ellos, pues para poder entonces competir. O sea, ¿de verdad ven muy fuerte la opción del partido en el gobierno? Sí, bueno, sí está fuerte, sigue teniendo un buen nivel de aceptación, importante. Además, pues tienen todos los recursos públicos que están utilizándolos de manera verdaderamente sin límite para promover a sus opciones, pero sí creo que si la otra mitad de los mexicanos nos ponemos de acuerdo, aunque seamos de diferentes partidos, y sobre todo con la sociedad, y presentamos un mucho mejor proyecto de país y presentamos a una opción competitiva, podemos cambiar de rumbo para ir a ese México que estoy planteando. No se trata de quitar a uno para ponerse otro, se trata de cambiar malas ideas y un mal proyecto de país por uno mucho mejor, donde todos quepamos. Es decir, que si, digo, porque lo pregunto así porque ya hay varios que aquí han dicho que quieren abanderar esa opción de la oposición, ¿no? Que de ser el abanderado de ese grupo de partidos políticos. Me imagino que es tu caso, que también quieres ser. Y si no fueras tú, ¿apoyarías al que resulte? Sí, siempre y cuando sea mejor que yo. Porque lo que yo tampoco aceptaría es que simplemente queremos tener una opción para quitar al gobierno actual. Hay que quitarlos por alguien mejor. Y claro, si no fuera yo la alternativa y es una alternativa competitiva, claro que la apoyaría yo. Claro que la apoyaría yo. Porque yo nomás digo 2 cosas. Yo veo 2 cosas muy claras. Veo un mucho mejor México posible, pero también veo el riesgo de que este país se deteriore a tal punto del cual no podamos salir. Y eso no estoy dispuesto a aceptarlo. Bueno, pues ¿qué sigue entonces, Enrique? Estamos cerrando el año, claro, siguen las fiestas, me imagino que habrá algún receso, Bueno, estar con la familia. Hay que estar con la familia, hay que descansar, pero también descansar reflexionando hacia adelante. Se acabó la época de ojalá nos salga bien ojalá. Eso ya no. Ya no hay tiempo. Tenemos que asumirnos cada uno de los mexicanos como dueños de nuestro propio destino y asumir esa responsabilidad. Enrique Lamadrid, muchas gracias por estar con nosotros Te esta noche. agradezco a ti la oportunidad.